Buenos días, amigos y familia. Bienvenidos a este tercer día de Pláticas Cuaresmales. El tema del día de hoy se titula así: Necesitados de redención. También pudiera titularse Necesitados de Redentor. Los invito a que en un momento familiar ustedes puedan elaborar un altar familiar en donde estén por lo menos estos elementos: una mesa con la Sagrada Escritura, un cirio y una imagen de Cristo crucificado, un crucifijo. Vamos a dejar unos minutos para que, organizándose, los padres, los hijos o quienes forman parte de tu familia puedan elaborar un altar que esté presente allí en el seno familiar. Seguramente les servirá para que durante estos días, durante estas semanas del tiempo de Cuaresma y también en la Semana Santa, puedan ustedes tener allí una referencia, un lugar en su casa para hacer oración y para celebrar también la palabra. Damos pues algunos minutos para que ustedes elaboren este altar. El poeta español Lope de Vega expresa a través de un bellísimo poema esta intención que Jesús tiene de ser nuestro amigo. Te invito a que puedas repetir o escribir la siguiente oración. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno a oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, dijimos: mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, ahora brevemente recordamos los temas vistos anteriormente. El primer día, el lunes, vimos este tema: como Dios me creó. Vimos que Dios tiene un plan bueno para el ser humano, nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha destinado a la salvación. En el segundo día, el martes, ayer, hemos visto cómo el hombre, por el pecado, ha dejado que el mal se introduzca en el mundo. Se ha desdibujado en nosotros la imagen que Dios había impreso, imagen de Él mismo impresa en cada uno de nosotros. Pero Dios permanece siempre fiel. Dios se pone de parte del ser humano, está a favor del hombre y ha proyectado un plan para nuestra redención. Ese es el tercer tema de hoy, el que veremos en este día, miércoles: necesitados de redención.
Vamos a acudir ahora a la Sagrada Escritura para descubrir en ella la palabra que Dios nos dirige en este tercer tema de Cuaresma. La cita que nos servirá para iluminar todo este tema es la siguiente. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, buscamos el capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dejamos también un minuto para que cada uno de ustedes en casa pueda abrir la Sagrada Escritura y buscar esta cita. Filipenses 2, 5 al 11. Ahora los invito para que un miembro de la familia haga lectura de este pasaje. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de haber leído este pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, se trata, como se han dado cuenta, de un cántico o un himno a Cristo Jesús, un himno cristológico. Bueno, después de haberlo leído, quizá una, dos o tres veces, las veces que sean necesarias, vamos a ir respondiendo a cada una de las siguientes preguntas. Haré la presentación de las preguntas de manera paulatina para que puedan darse los espacios necesarios e ir respondiendo a cada una de estas preguntas. Ojalá que todos en la familia puedan involucrarse. Se trata de permitirle a la palabra de Dios que resuene en cada uno de nosotros. La primera pregunta, pues, es la siguiente. Según este pasaje de Filipenses que hemos leído, ¿quién es Cristo? Según este pasaje, ¿quién es Cristo Jesús? Jesucristo, ¿quién es Él? Ahora damos comienzo con la catequesis de este tema. Recordemos el título: Necesitados de salvación. Y podemos desarrollar esta catequesis en los siguientes puntos. El primero sería necesitados de ayuda. Recordemos que el ser humano, a causa del pecado, ha quedado herido de muerte. Se encuentra en una situación desesperada, necesitados de ayuda, porque por nosotros mismos no es posible la salvación. No podemos darnos a nosotros mismos la salvación que necesitamos. Por eso Dios desde un principio se ha puesto del lado del ser humano. Dios ha permanecido fiel, reitera su amistad para con el hombre, al cual ha creado a imagen y semejanza suya, varón y mujer. Bueno, Dios comienza una serie de obras en orden a nuestra salvación, con la finalidad de salvarnos, de rescatarnos, de redimirnos. Empieza a entretejer la historia con el ser humano.
el pueblo de Israel experimentó esta salvación. La salvación no es entonces una doctrina. En primer lugar, se trata de una experiencia, la experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, recoge esta experiencia que consiste en obras, en hechos, en acontecimientos de parte de Dios, obras y palabras entretejidas y experimentadas por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel experimentó que Dios quería salvarlo, y esa historia de salvación se encuentra contenida en la Sagrada Escritura, en la cual descubrimos la palabra de Dios. Y finalmente, la historia del pueblo de Israel es también mi historia. Yo me descubro reflejado en la historia de la salvación de Israel, de tal manera que Dios también en mi vida y en tu vida entreteje la historia, convierte nuestra existencia, nuestra vida, nuestra historia personal en historia de salvación. El pecado del ser humano no frustra los proyectos de Dios. Él lleva adelante el plan de salvación. Y este plan atraviesa distintas etapas, comenzando desde los orígenes con la creación del universo, con la creación del ser humano, pasando por la etapa de los patriarcas, con quienes Dios hace una alianza, comenzando con Abraham, pero también con Isaac, con Jacob, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel será entonces el pueblo elegido por Dios para ofrecer la salvación al mundo entero, a través de la sencillez, de la humildad de este pueblo. Viene después la etapa de la liberación de la esclavitud de Egipto, que nos representa también a nosotros que somos objeto de la liberación por parte de Dios. El peregrinaje en el desierto y la entrada en la tierra prometida. Después viene la época de los jueces. Dios va suscitando líderes carismáticos para liberar al pueblo de Israel, a su pueblo, de los ataques de los pueblos vecinos. Viene después la época de la monarquía. Dios empieza a suscitar en su pueblo reyes y a despertar en los israelitas el anhelo de un rey que realizara el plan de salvación para ellos, la esperanza de un Mesías. Viene después el tiempo del exilio, un tiempo muy duro. El pueblo de Israel, por sus pecados, es llevado al exilio, es decir, es desterrado en Babilonia. Después del exilio regresan, viene una época de restauración en la cual se intensifican las aspiraciones, los deseos de liberación a través de un Mesías. Vamos a ver cómo Dios efectivamente va a liberar a su pueblo de algo insospechado y va a superar todas las expectativas de Israel. Va a dar mucho más de lo que el pueblo hubiera siquiera imaginado. El pueblo de Israel esperaba finalmente un nuevo Moisés, un descendiente de David, un auténtico siervo de Dios, un Mesías. Lo que nunca imaginó es que ese Mesías sería Dios mismo. Dios mismo en persona vendría a rescatar a su pueblo, a Israel, y no solamente a ellos, sino a todos nosotros, a través de este pueblo. Dios entonces se encarna. Dios toma nuestra condición humana, nuestra debilidad humana. Eso quiere decir el misterio de la encarnación. Y aquí hay varias citas bíblicas que pueden iluminar este hecho, este acontecimiento tan grandioso, tan inesperado por parte del ser humano y tan maravilloso por parte de Dios. Ha superado toda expectativa humana. Hebreos capítulo 1, en los primeros 2 versículos nos dice: de muchas maneras en el pasado habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. De esa manera resume todo el Antiguo Testamento. Y continúa el texto diciendo:
ahora en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo único, Jesucristo nuestro Señor. Porque habiendo llegado la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los nacidos de mujer, a todos nosotros. Gálatas 4:4. Y así, el Verbo de Dios se hizo carne, tomó nuestra condición humana y puso su morada, su habitación entre nosotros, haciéndose semejante a nosotros absolutamente en todo, compartiendo nuestra condición humana. Se hizo semejante a todo, a nosotros, menos en una sola cosa, en el pecado. Porque, por otra parte, el pecado no forma parte del plan original de Dios para nosotros. Digamos así que Cristo es entonces el hombre perfecto, el hombre tal y como Dios lo había pensado. Y es, por supuesto, Dios mismo. Al haberse encarnado, al haber tomado la condición humana, no deja de ser Dios y al mismo tiempo es el hombre perfecto, el nuevo Adán, el Adán en quien se realiza el proyecto original de Dios. ¿Y por qué Dios decide encarnarse? ¿Por qué Jesucristo se hace uno como nosotros? Hombre semejante a todos nosotros menos en el pecado. La respuesta: porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él se salve y tenga la vida eterna. ¿Por qué ha venido Jesucristo en la humildad de nuestra carne? Para que tengamos vida, vida en abundancia, vida en plenitud. No solamente esta vida biológica que compartimos con los animales, por ejemplo, sino aquella otra vida que por el pecado nosotros hemos perdido y que Jesucristo nos ofrece nuevamente. Este ha sido pues el precio de nuestro rescate. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, hecho hombre como nosotros, ha muerto en cruz. La cruz en sí misma es un instrumento de tortura, de muerte, pero la cruz de Jesús se convierte en signo de amor, en signo de salvación. Por eso es totalmente válido que nosotros, los cristianos, portemos sobre nuestro pecho la cruz, tengamos en nuestros hogares la cruz y que en nuestros templos también se presida con la cruz a toda la asamblea que se reúne para celebrar el amor de Dios, para celebrar la vida, para celebrar la salvación. Ahora bien, Cristo murió como vivió. Él vivió entregándose constantemente, dándose, venciendo cualquier tipo de egoísmo. No realiza ni siquiera un solo milagro en su propio favor. Todo lo hace a favor de los demás y por los demás. Y así es como muere, dándose, partiéndose como pan para alimentarnos a cada uno de nosotros. La Eucaristía anticipa y significa también lo que Jesús ha realizado por nosotros en la cruz. La muerte no ha tenido la última palabra. Cristo la ha vencido. Esa es nuestra esperanza. Cristo ha resucitado. Con la resurrección, Dios está reiterando que el proyecto de reino llevado a cabo en su Hijo Jesucristo, ese es el proyecto para el ser humano. Ese es el proyecto de vida que vale la pena seguir. Sí, Jesucristo tiene razón. Vale la pena tomar la cruz de cada día, es decir, cada día entregar la vida poniéndola al servicio de los demás para seguirlo a Él, para ir tras sus huellas. Allí está la resurrección, allí está la vida auténtica, allí está la vida plena, allí está la vida eterna que tanto deseamos. Pero Dios, que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Pide nuestra colaboración, pide nuestra aceptación. Eso es la fe. La fe es creerle a Jesús, creer en su proyecto, escucharlo, obedecerlo, hacerle caso, con toda nuestra vida,
con la vida diaria, con la vida ordinaria, con la vida de cada día. En este tema tercero de la semana de ejercicios cuaresmales, tenemos que tomar esta opción también, optar por Cristo, elegirlo a Él en nuestra vida, que se convierta en la opción fundamental que ilumina toda nuestra existencia. Ojalá que esto vaya iluminando ya el compromiso que haremos para finalizar este tema. Pasamos así al compromiso de este tema de Cuaresma. Lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a tomar la imagen de Cristo crucificado en nuestras manos. Y como un signo de que me adhiero a Él, de que deseo aceptarlo en mi vida, en lo más profundo de mi ser, en mi corazón, para creerle a Él, para tener fe en Él, lo vamos a tomar en nuestras manos y vamos a hacer un gesto de reverencia. Puede ser con el cuerpo, puede ser abrazando la imagen de Cristo sobre mí, sobre mi pecho, o puede ser también con algún beso. Pidámosle pues al Señor Jesús que nos asista, que nos dé fortaleza para poder ir tras sus huellas, para que también como Él podamos tomar nuestra cruz de cada día, vencer los egoísmos y darnos por los demás. Vamos a hacer nuestra oración final, ayudados del pasaje que encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Damos un momento para que cada uno de ustedes en su Biblia pueda identificar este pasaje, esta cita, con la cual realizaremos nuestra oración final. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, pues por Él fue creado todo, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo tiene su existencia en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. En Él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido para mí motivo de alegría, un enorme gusto entrar en cada uno de sus hogares, estar con ustedes, acompañarlos a través de estos medios, a través de los recursos tecnológicos y así hacerme presente en cada una de sus familias, con algunos amigos que quizá a través de este medio pues me encuentro con ustedes y ustedes conmigo. Hemos compartido juntos la palabra de Dios y hemos centrado nuestra atención sobre Jesucristo nuestro Señor. No quisiera que el foco saliera de cuadro, saliera de Él, que nuestra atención estuviera siempre dirigida en Él. Este es pues el tema central de esta semana de pláticas cuaresmales. Esperamos encontrarnos con ustedes el día de mañana
con el cuarto tema, ya verán cuál es. Y quisiera despedirme de ustedes animándolos, porque sé que este es un momento de desconcierto, de incertidumbre para muchos de ustedes. No tengan miedo, esto pasará. Dios está de nuestra parte, Dios camina con nosotros, Dios nunca nos deja. También estos acontecimientos son palabra de Dios en nuestra vida. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué quiere decirnos Dios con todo esto que está sucediendo? Cierto, Dios no es el culpable, pero sí tiene algo que decirnos en todo esto que está ocurriendo, que está aconteciendo. Pedimos la intercesión de María Santísima, que ella también nos acompañe e interceda por nosotros en todas nuestras necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias amigos, que Dios nos bendiga siempre. Hasta la próxima. Hasta mañana. Adiós.